Buenas tardes. En primer lugar, un saludo cordial y un agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, su rector, el doctor José Luis Berretrán Núñez, el doctor Ángel Valera, decano de posgrado, la doctora Ana Báez, coordinadora del doctorado de Ciencias de la Educación, el doctor Alquiles Lugo, coordinador del Aula Territorial de Valle de la Pascua, y la doctora Raquel Peña, facilitadora de la unidad curricular, y a quien agradecemos muy especialmente su invitación. He titulado mi ponencia Paradigmas y enfoques como manifestaciones históricas. El paradigma se refiere al conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo en un determinado momento histórico. Padrón en 1998 los define como manifestaciones históricas, episódicas y circunstanciales de los enfoques epistemológicos en su papel de liderazgo contextual. Desde este punto de vista, de acuerdo con Padrón, no es adecuado hablar de paradigma cuantitativo o cualitativo, por cuanto en esta denominación no se está considerando que los paradigmas responden a planteamientos más profundos, es decir, a enfoques epistemológicos filosóficos sobre la forma de concebir la producción de conocimientos. En cuanto al enfoque, el diccionario de la Real Academia Española 2010 señala que está referido a la acción de enfocar, y esta tiene que ver con analizar un asunto para adquirir una visión clara del mismo y resolverlo acertadamente. Es decir, es una manera particular de concebir la realidad. Martínez, 1995, por su parte, señala que el enfoque con que vemos una realidad depende de nuestro punto de vista, y este depende de nuestro punto de ubicación. De ahí que los enfoques de investigación se refieren a maneras particulares de asumir la producción de conocimiento. En tal sentido, se puede hablar de enfoques epistemológicos y enfoques metodológicos. Para Padrón, el enfoque epistemológico hace referencia a un cierto sistema de preferencias que cohesionan en torno a determinadas convicciones acerca de lo que se concibe como conocimiento científico, sus vías de acceso y de producción, así como sus mecanismos de validación o crítica. Viene a ser el mismo concepto de estilo de pensamiento. De acuerdo a esto, el enfoque epistemológico es precisamente el estilo de pensamiento impuesto por los líderes de un determinado momento histórico. El enfoque metodológico se refiere a los criterios que guían la forma de recolección y tratamiento de la información. Para este autor, entonces, los cambios de enfoque investigativos para determinados momentos históricos no son más que cambios de liderazgos sobre la base de desplazamientos de un estilo de pensamiento a otro. No obstante, el hecho que para un determinado momento histórico la producción científica se oriente bajo un cierto enfoque, no significa que los demás enfoques hayan desaparecido, más bien coexisten. Es evidente entonces que es posible utilizar todos estos términos como sinónimos. De ahí que a efecto de esta ponencia se utilizarán enfoques epistemológicos y paradigmas como sinónimos y se definen como estructura del pensamiento bajo el cual es posible apreciar una realidad y formas teóricas y metodológicas para abordar esa realidad. Sandín 2003, que fue la autora que utilicé para la definición de paradigma que coloqué en la lámina, señala como paradigmas contemporáneos el neopositivismo, el interpretativismo, la teoría crítica y otros como el constructivismo, el feminismo y el posmodernismo. Leal, por su parte, en el 2005 incorpora el dialógico complejo. Y yo por mi parte estoy incorporando el pragmatismo, postcolonialismo, el enfoque mixto y el transcomplejo. Señalar que Sandín opina que el término paradigma ya es un poco anticuado porque es muy lineal. Y ella dice que es preferible utilizar el término de corrientes epistemológicas, tendencias epistemológicas, y por eso en este caso yo lo asumí como enfoque epistemológico. Vale señalar que se colocaron separados en láminas para dejar aparte solamente los que vamos a discutir hoy, que son el positivismo, el interpretativismo, el sociocrítico,
el dialógico complejo y el transcomplejo. A efecto de caracterizar cada paradigma es importante conocer sus dimensiones. Así la dimensión teleológica responde al para qué conocer, cuáles son los fines o propósitos de la investigación. Por su parte, la dimensión ontológica se refiere a cuál es la naturaleza de la realidad social que investigamos. La epistemológica responde a la relación entre el quién y el qué, es decir, cuál es la relación del sujeto con la realidad que investiga, cómo se conoce, en qué medida ese conocimiento es seguro. Por su parte, la dimensión axiológica responde al para quién producir conocimiento, cuál es el papel de los valores en el proceso y los resultados de la investigación. Y la metodológica responde a cómo llegar a conocer o cómo proceder para conocer. Las 5 dimensiones están enlazadas entre sí, no solo porque las respuestas dadas a cada una de estas están fuertemente influenciadas, sino también porque en ocasiones será difícil distinguir los límites entre una y otra. En cuanto al positivismo, vale la pena hacer un poco de historia. Así, la corriente filosófica del realismo en el siglo XII da lugar al empirismo y el racionalismo. El empirismo en el siglo XIX recibe el nombre de positivismo. En el siglo XX el de positivismo lógico. Y en la época actual se diferencia en 2 vertientes, el funcionalismo y el pragmatismo. Entonces, cuando algunos autores como Sandin consideran el positivismo, aunque ella no lo llama positivismo, sino neopositivismo o positivismo lógico, una corriente contemporánea, y Corbetta lo llama pospositivismo, lo cual es importante señalar porque para algunos pospositivismo es todo lo que hay después del positivismo, y no es así para este autor. Estamos hablando de un positivismo en el siglo XXI, no estamos hablando del positivismo del siglo XIX, y esto es importante porque ya lo dijimos anteriormente, los paradigmas se mantienen vigentes, al menos coexisten. Entonces no podemos negarnos a que este paradigma está vigente, está activo y está produciendo conocimiento. Para Padrón, el enfoque empirista inductivo, también llamado probabilista, positivista, neopositivista, atomista, atomista lógico, plantea que la compleja diversidad de fenómenos del mundo puede ser reducida a patrones de regularidad basados en la frecuencia de ocurrencia. El supuesto básico es que los sucesos del mundo, tanto materiales como humanos, por más distintos y conexos que parezcan, obedecen a ciertos patrones cuya regularidad puede ser establecida gracias a la observación de sus repeticiones, lo cual a su vez permitirá inferencias probabilísticas de sus comportamientos futuros. En este sentido, conocer algo científicamente equivale a conocer tales patrones de regularidad. El conocimiento entonces es un acto de descubrimiento. Por su parte, el paradigma interpretativo, también denominado simbólico, sociohistoricista, hermenéutico, naturalista, efectúa un rescate del sujeto y de su importancia. Recuerden que en el positivismo, por la objetividad, el sujeto desaparece. Entonces la finalidad del interpretativismo es rescatar ese sujeto. Permite profundizar en el conocimiento de por qué la vida social se percibe y experimenta tal como ocurre, interpretando su significado y la forma en que la gente siente y percibe el proceso real. Permite describir tales acciones no solo como proceso mental, sino como práctica social determinada, es decir, acciones contextualizadas. Se busca hacer comprensibles las razones por las que las personas perciben y viven la realidad de una determinada manera. De ahí la necesidad de recoger los datos ubicados siempre en su contexto y la importancia de recurrir a una técnica hermenéutica para poder interpretarlos, ya que su significado está marcado por un pensamiento intuitivo, una orientación vivencial para los sucesos, un lenguaje verbal, una vía inductiva. Más que interpretación de una realidad externa,
El conocimiento es interpretación de una realidad tal como ésta aparece a los espacios de conciencia subjetiva. El conocimiento no es descubrimiento o invención, es un acto de comprensión. En el interpretativismo, entonces, la teleología es la comprensión, la ontología se ubica en el relativismo, porque la realidad es múltiple y construida, se aspira a una ciencia que busca significados y es en una relación epistemológica subjetiva entre el sujeto y el objeto, una metodología basada en la inducción, las técnicas cualitativas y el análisis de casos. El paradigma sociocrítico pretende la transformación de la realidad que investiga, es decir, el examen de los significados y las interpretaciones de los participantes en un contexto específico y al mismo tiempo la identificación de los elementos estructurales de orden social que utilizan el cambio. Implica un proceso de reflexión en el seno de grupos inmersos en la acción como proceso de autoaprendizaje y fundado en la relación dialógica, asumiendo conscientemente las consecuencias de los cambios y transformaciones que se buscan. Se trata entonces de una epistemología constructiva cuya tarea es sacar a la luz los supuestos y premisas implícitos en la vida social del sujeto a transformación. Implica reconocer las determinaciones históricos-sociales, la noción de causalidad que se engloba en una triple determinación, las regularidades sociales, las condiciones estructurales y las acciones de los individuos. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. Además, propicia la comunicación horizontal. Su metodología entonces sigue siendo cualitativa como en el interpretativismo, pero implica una participación, una acción, donde los sujetos son transformados al igual que el investigador. El enfoque dialógico complejo planteado por Leal en el 2005 tiene su fundamento en la complejidad, en la cual la construcción de conocimiento gira alrededor del problema de la verdad, de verdades parciales en verdades parciales. Considera cualquier conocimiento, ya sea epistémico o extraepistémico, y cualquier presunción de conocimiento, incluyendo el error, la ilusión, el desconocimiento. Desde el punto de vista ontológico, parte de una concepción de la realidad indeterminada, compleja, impredecible, creada y o virtual. Desde lo epistemológico, de acuerdo a Rodríguez 2008, la relación sujeto-objeto es recursiva y asume el conocimiento como una construcción en movimiento. Desde lo metodológico se acoge la lógica configuracional para la cual no hay reglas a priori. Es decir, el investigador es un sujeto activo que involucra sus procesos complejos intelectuales en el desarrollo del conocimiento. Se podría decir entonces que en el paradigma complejo dialógico la metodología básica es el mismo investigador como sujeto intelectual que va utilizando su proceso de pensamiento de acuerdo a la necesidad de la realidad que investiga. Se podría decir entonces que en el paradigma complejo dialógico la metodología básica es el mismo investigador como sujeto intelectual que va utilizando su proceso de pensamiento de acuerdo a la necesidad de la realidad que investiga. En cuanto al paradigma transcomplejo, Fernández 2006 lo señala como un transparadigma. Yo por mi parte he venido investigando desde el año 2006, tratando de demostrar que es un paradigma y en ese sentido he ido tratando de definir sus dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. No obstante, para el día de hoy yo solamente traje algunas citas que, si bien no fueron planteadas inicialmente para el paradigma transcomplejo, cuadran precisamente con lo que nosotros planteamos como cada una de estas dimensiones. Así, Fraca en el 2006 dice que la realidad se encuentra en el espíritu y este a su vez se halla en la realidad,
¿Qué mejor definición de realidad para el paradigma transcomplejo? En cuanto a la dimensión epistemológica, Fracke también plantea que parecía conceptuarse la realidad y el sujeto como un tejido, en el cual no puede verse una clara existencia del uno sin el otro. Y yo vengo planteando que se basa en el supuesto de la reflexividad, para la cual la realidad solo se define en su relación con el sujeto. En cuanto a la dimensión metodológica, se plantea la complementariedad metódica, y aquí la cita de Najamovich 2001, que dice que es construir itinerarios según las problemáticas particulares que se presentan en cada investigación específica. Fíjense entonces que ella dice construir itinerarios, o sea que es diferente para cada investigación. Otro aspecto fundamental en la construcción de cada itinerario de investigación o de indagación es la reflexión profunda y permanente desde diversas perspectivas, por lo que se requiere necesariamente que la investigación desde el paradigma transcomplejo sea producto de un trabajo en equipo transdisciplinario. Buenas tardes, gracias. Estoy atenta a las interrogantes.